Abran su Biblia en el capítulo 51 del libro de los Salmos. Bajo el tema oración como confesión. Oración como confesión. En el capítulo 51 del libro de los Salmos. Dios mediante, seré breve. Con el nuevo seteo que hicimos ahora, apenas veo el reloj. Así que ya me hagan señas. Aleluya. Ok. Lee a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu los versículos del 1 al 9. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, preste atención a ese verso, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Préstele atención a esa expresión. Aleluya. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Diga, Señor, habla mi vida. Dígaselo fuerte, háblame. Puede sentarse. El Salmo 51 es una de las oraciones, yo diría, más poderosa en cuanto a la confesión se refiere. El Salmo 51 es una oración y a la misma vez, simultáneamente, es un testimonio de un hombre que necesita confesar su pecado y un hombre que al confesar su pecado quiere experimentar la bondad y la misericordia de Dios, que solo recibe mediante el perdón del Señor. Un testimonio y una oración. ¿Sabía que era posible mientras yo oro dar testimonio? Pues eso es lo que está haciendo el salmista David en el Salmo 51. Orando, pidiendo perdón y a la misma vez está testificando de que quiere recibir la bondad del Señor y la misericordia del Señor. En mi primer punto en esta tarde quiero compartir con ustedes: la confesión es un grito para aliviar el peso del pecado en nuestras vidas. La confesión es un alivio del peso del pecado. ¿Qué significa eso? Que naturalmente el pecado pesa. El pecado pesa. De hecho, el apóstol Pablo dice que el pecado es como arrastrar un muerto en tus espaldas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué el salmista David está pidiendo perdón en el Salmo 51? Para usted poder entender por qué él pide perdón, usted tendría que leer todo el capítulo 11 y todo el capítulo 12 del libro de Segunda de Samuel. No tenemos tiempo para leer dos capítulos tan largos. Pero en Segunda de Samuel capítulo 11 y 12, ahí hay una historia. Algo ocurrió en la vida de David que manchó su carácter y su reputación como rey. David cometió el grave error de tomar una decisión con la esposa de Urías. Una mañana se levantó y mientras caminaba por su gran palacio, miró y vio una mujer hermosa.
David no se levantó con la intención de pecar. ¿Habrá alguien en el santuario hoy que pueda decir: yo me levanto por las mañanas con la intención de pecar? ¿Alguien puede levantar su mano y decir: hoy yo me levanté con la intención de pecar, de echarme un pecado? ¿Habrá alguien que haga eso? Nadie tiene esa intención, y mucho menos si conoce al Señor. Si usted conoce a Cristo y ha tenido una experiencia con Cristo, usted no desea pecar bajo ninguna circunstancia, y mucho menos va a querer levantarse con ese deseo. Pero David se levantó muy tranquilo, sin la intención de ofender a Dios. Pero aun cuando usted no tiene la intención de ofender a Dios, ni le quiere ofender, ni quiere pecar porque usted le ama, frente a usted siempre van a ver lo que se llaman tentaciones. Y había una tentación que captó la atención de David inmediatamente. Y él, cuando miró a Betsabé, le llamó la atención y le gustó, hablando crudo y raspado. Alabado sea el nombre del Señor. Dirían los mexicanos: le movió el tapete a David. Aleluya. Entonces, no te rías, Gerardo. Aleluya. Entonces, David la mandó a buscar. Se acostó con ella y la mujer salió embarazada. Entonces, ¿y ahora qué hace el rey? El rey agarra al esposo, lo manda al frente de batalla, lo pone en el lugar de batalla donde él sabía que se lo iban a echar. Y así mismo fue. Pero cuando uno comete un tipo de pecado, el que sea, ese fue grave. Estamos hablando de un rey, de un líder, de un hombre escogido por el Señor, y comete esa gran falta. Pero no importa qué pequeña o qué grande sea tu falta o tu pecado, en el momento que se comete, hay algo que comienza a trabajar en tu vida y en tu corazón, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Bendita la gloria del Señor. Inmediatamente el Espíritu Santo comienza a tocar tu alma, bendito el Señor, y comienza, aleluya, a inquietarte, aleluya, porque algo no está bien. Bendito el nombre del Señor. Nosotros, por eso es que vivimos conforme al Espíritu de Dios, y por eso le pedimos a Dios: lléname de tu Espíritu Santo constantemente. Y cuando vienen los momentos difíciles, los momentos donde nos descuidamos, el Espíritu Santo inmediatamente comienza a tocar las puertas de nuestro corazón. ¿Usted le ha pasado? Comienza a tocar las puertas de nuestro corazón. Y David, en ese momento, tuvo que responder al ministerio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un ministerio. La Biblia se llama un ministerio también. ¿Sabía usted eso? El ministerio más grande que tenemos a la mano se llama la Biblia, la palabra de Dios. Cuando usted la lee, la palabra de Dios se confronta con tu alma, y tú tienes que responder de alguna manera. Hay algunos que responden ignorando, hay algunos que responden en favor, pidiéndole al Señor misericordia, que fue el caso de David. David responde al ministerio de la palabra de Dios. David sabía que había cometido un acto completamente indignante que había manchado su carácter y su reputación. ¿Cuánto tiempo estuvo David sin comer? Aproximadamente una semana. Estuvo tirado en el suelo, llorando, orando, ayunando. No quería comer porque se sentía indigno. Había manchado su carácter, su reputación, había ofendido a Dios, y él lo sabía. Aleluya. Si usted responde de esa manera delante de Dios, gloria a Dios, porque yo sé que el Espíritu Santo está tocando las puertas de su corazón. Cuando usted peca delante de Dios y el Espíritu de la ministra, y usted se siente indigno, hay señales de que Dios está obrando en usted. Bendita la gloria del Señor. David se fue en oración de rodillas a clamar a Dios,
y a pedirle a Dios que tuviese misericordia, que el niño que iba a nacer no falleciese. Se sentía indigno de su pecado y encima de eso culpable del juicio que venía para el niño de esa mujer que había embarazado. Había en él también remordimiento, había culpa, porque la palabra del Señor lo confrontó. Eso es lo que sucede cuando la palabra nos confronta. David estaba desesperado, se sentía desesperado, siente culpa y está consciente de que le ha fallado al Señor. Gloria a Dios por esos momentos cuando nosotros recurrimos al Señor de gloria. El peligro está cuando usted no recurre al Señor. David rápido se fue delante del Señor. Él sabía que si no hacía algo para aligerar la carga del peso de la vergüenza que había sobre su espalda, su quebrantamiento y su deshonra lo iba a matar. El sentimiento de culpa, el remordimiento, la deshonra, la vergüenza delante de Dios te puede llevar al punto de enloquecer si no le pides perdón al Señor. Cuando uno sabe y ha tenido una relación real con el Señor y uno sabe de lo que uno puede perder y perderse, aleluya, uno realmente se desespera. Señor, aligera mi carga. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé cómo hay gente que puede dormir tan tranquilo cuando ofenden al Señor. Ay, 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 aleluya, alabado sea el Señor. Cuando uno sabe que ha ofendido al Señor, uno debe reaccionar ante la palabra del Señor como reaccionó de David, desesperado, consciente de que había ofendido al Señor y estaba pidiendo misericordia. Aligera mi carga, Señor, por la vergüenza que él sentía, por la deshonra que él sentía, que él pensaba que iba a acabar con su vida. En otras palabras, David reconoce los efectos de las debilidades del pecado. Usted tiene que reconocer que el pecado destruye. Usted tiene que reconocerlo así. Muchos no prosperan porque no reconocen que el pecado destruye. Anoche escuchaba a alguien decir, y me da hasta vergüenza decirlo, alguien decía por las redes sociales, la razón por la cual el Señor construyó el arca era para guardar y preservar la vida de Noé y elevarlo a otro nivel. No, para eso no fue creado el arca. El arca fue creado para Dios salvar a Noé y a su familia, porque era el único hombre justo ante los ojos de Dios y toda la humanidad estaba en pecado y había que matarla completa y erradicarla. Esa fue la razón. Y un tiempo como el que vivió Noé, vienen otra vez. Lo único que esta vez no es con agua, esta vez de otra manera. Aleluya. David reconoció los efectos del daño que hace el pecado. Hermanos, tenemos que reconocer el daño que nos hace el pecado en nuestras vidas si queremos ver la misericordia de Dios. David reconoció su comportamiento, un comportamiento corrupto, un comportamiento completamente que lo deshonraba delante de la presencia de Dios. Por eso fue que David dijo en el versículo 1, vaya conmigo al versículo 1. ¿Qué dijo David en el versículo 1? Ten piedad de mí, oh Dios, alabado, dígalo fuerte, ten piedad de mí, oh Dios, aleluya. Cuando uno reconoce el pecado que hay en la vida de uno y reconoce que el pecado destruye, responde al ministerio de la Biblia. Como David respondió en ese versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios. Le pidió misericordia al Señor. Reconoció que él no puede con sus propias fuerzas. Pero hay algo más. Él reconoció que no podía mantener su pecado oculto. Alabado sea el Señor. Aleluya. Mira lo que dice en el versículo 3.
Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. ¿Usted ve cómo responde David? David sabía que no podía ocultar su pecado. Muchos piensan que pueden ocultar su pecado por mucho tiempo, pero todos los pecados salen a la luz tarde que temprano. Aleluya. Tarde que temprano los pecados van a salir a la luz. Aleluya. Los pecados tienen las piernas cortas. No van a caminar por mucho tiempo. Salen a la luz. Por eso David dijo en el versículo 3: mi pecado siempre está delante de ti. Delante del pastor te puedes esconder. Delante de los diáconos te puedes esconder. Delante de tu papá, de tu mamá, de tus progenitores te puedes esconder. Pero delante del Señor no te puedes esconder, porque tu pecado siempre está delante del Señor. Esa es la razón por la cual Él pidió misericordia. Ten piedad de mí, porque mi pecado está delante de ti. Reconozco mi pecado, reconozco mis rebeliones. Número 2, la confesión hace que Cristo, la confesión hace de Cristo el dueño de tu pecado y tu vergüenza. Mira lo maravilloso que es la confesión. Cuando usted confiesa su pecado, ¿quién se adueña de su pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Él va a llevarse el pecado. Su misericordia se va a llevar el pecado. Mira lo que dice el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El Señor se hace dueño de tu pecado. ¿Sabía usted eso? Él compra tu pecado. Yo me quedo con tu pecado y te hago libre. Mire qué maravilloso es Dios. Pero hay un problema. Hay gente que le gusta negociar con el Señor. Uy, sí. David no tenía otra opción que ir delante de Dios y confiar en Él. Él no tenía otra opción. Él conoce a Dios. Pero son muchos los que tratan de equilibrar, de poner en balanza sus ofensas y de negociar con Dios con un buen historial de servicio. Muchos dicen: si yo hago cosas buenas, el Señor lo va a tener en cuenta. Eso es lo que hacen los artistas, los políticos, mucha gente. Hacen obras de caridad, instituciones de caridad. ¡Qué bueno! Pero lo hacen con la intención de amortiguar de alguna manera el juicio que ellos entienden que vienen para encima de ellos porque no han confesado al Señor. Pero hay otros que aun cuando no están en esos ambientes, quieren negociar con Dios. Quieren negociar su pecado con el Señor. Y el pecado es innegociable. Si usted ha pecado, de la manera que usted va a ser libre del pecado es confesando a Jesucristo como Salvador, pidiendo perdón. No hay otra manera. Pero hay algunos que no negocian. Sí, negocian con Dios. Incluso hay algunos que se atreven a decir: Señor, si tú sanas a mi hijo, te voy a servir toda mi vida. Señor, si tú me das aquello, te voy a servir toda mi vida. Señor, si tú me provees aquello o lo otro, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Negocian con el Señor. Y el Señor, en su misericordia, concede
para probar. ¿Y sabes qué hacen algunos? Se les olvida. Tan pronto le pasa el golpe, se olvidaron del Señor. No se puede negociar con el Señor ese tipo de cosas. David no tuvo opción más que confiar en el amor del Señor. Dios pagó el precio para que no tuviéramos que mantener nuestro pecado. Por eso fue que Cristo pagó el precio, para que no nos quedemos con el pecado. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Cristo en la cruz sintió el peso y los efectos del pecado, al punto que Él sintió que su propio Padre le dio la espalda. No, mira lo que dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, traducido: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque cerca de la hora novena fue cuando todos los pecados del mundo, los del pasado, los del presente y los del futuro, cayeron en las espaldas de Jesús. Y cuando todo ese pecado cayó en las espaldas de Jesús, el Padre Celestial no podía mirar a su Hijo, porque la santidad de Dios no puede ver el pecado. Aleluya. Por eso es que tenemos que confesar a Cristo, porque Cristo te ve santo, porque el Padre te ve santo a través de Jesucristo. Por eso es que yo digo que mi hermano Freddy es santo, que mi hermana Diana es santa, que mi hermano Roberto es santo, que mi hermana Juania es santa, que mi hermana Lupe es santa, que mis hermanos en la fe son santos porque a través de Cristo somos santos. Cuando dicen amén, alabado sea el nombre del Señor. Pero si el Padre no ve a Cristo, la mirada del Padre, del Dios Todopoderoso, puede fulminar. Cuando Dios vio a su Hijo con todo el pecado en sus espaldas, su mirada la tornó y Él dijo: ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Oiga bien, Dios es suficiente para manejar nuestro pecado. Solo Dios es el único que puede hacerse cargo de nuestro pecado. Solamente Dios es suficiente. No hace falta un intermediario aparte de Jesús. Yo no puedo hacer nada por su pecado. Yo, el pastor, yo no puedo hacer nada por su pecado. Pero absolutamente nada. Orar por usted, que Dios tenga misericordia. Pero yo no puedo hacer nada por su pecado si Él le ha bregado con los míos. Sigue tratando conmigo. Aunque yo sea ministro, no tengo ninguna autoridad espiritual para bregar con su pecado. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Solo Jesucristo. No hay pastor, no hay sacerdote, no hay cura, no hay nada, no hay nadie. Así vayas a donde la madama Dulce Coco y donde tú quieras, nadie va a bregar con tu pecado. Solamente el Señor. Aunque te lean las cartas, aunque vayas y te busques aquello, aunque vayas donde... No importa donde tú vayas, nadie puede bregar con tu pecado. Solamente Jesucristo, el Señor de gloria. No hay más nadie. Él es suficiente. El Señor Jesucristo no necesita ayuda de nadie. Él es suficiente. Una vez un estudiante mío en mi salón, en mis años cuando fui maestro de la escuela, se atribuyó mi posición magisterial y reprendió a unos cuantos chamacos. Y yo le dije: ¿y quién te da autoridad para reprender a los demás muchachos en el salón? Y el muchacho me dijo: yo te estoy ayudando, profesor. Y dije: yo no necesito ayuda. Yo no necesito ayuda en mi trabajo, yo sé lo que yo hago. Eso es lo que le quiero decir a ustedes. No, usted no puede decir: yo fui donde aquel sacerdote, donde aquel santo, donde aquel curandero, donde aquel o el otro, buscando la ayuda para mi situación espiritual. Y Jesús va a decir siempre:
Yo no necesito ayuda. Yo soy suficiente. Jesucristo es suficiente. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, como David sabía eso, ¿qué le dijo al Señor? Solamente voy a mencionar algunas palabritas. Él dijo: límpiame, lávame, déjame escuchar, esconde tu rostro, borra mis rebeliones. Esas palabras que aparecen en los diferentes versículos son una muestra de que David sabía que solamente en Jesucristo había esperanza. ¿Están de acuerdo? Alabado sea el nombre del Señor. Concluyo. Una vez más te lo digo: Dios sabe qué hacer con nuestro pecado. ¿Por qué? Porque en el momento que tú confiesas tu pecado, Él se convierte en el dueño de nuestros pecados. Él se convierte en el dueño de nuestros pecados. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Usted ve que Dios sabe hacer con su pecado? Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros Dios nuestros pecados, nuestras rebeliones. Así, cuando usted confiesa al Señor como Salvador y le pide el perdón al Señor por sus pecados, el Señor va a alejar las rebeliones de ti como del cielo a la tierra. Lo va a alejar. Eso es lo que dice el Salmo 103, versículo 12. Porque Dios sabe qué hacer con nuestros pecados, porque en el momento que usted los confiesa, Él se hace dueño de ese pecado. Y Él hace algo más. La Biblia dice que Él toma tu pecado y lo echa al fondo de la mar y se olvida. Y se olvida. ¿Quiénes te traen el pecado y te lo recuerdan? El diablo y sus instrumentos. El Señor te perdonó, el Señor te salvó, el Señor te restauró, y viene alguien de por fuera: adiós, mira tan malo que era y ahora sé que es cristianito. Sí, es verdad, yo era malo, ahora estoy en Cristo. Sí, yo era ladrón, ahora estoy en Cristo. Sí, era un borracho, ahora estoy en Cristo. Sí, es verdad lo que tú dices, era así, pero ahora soy un santo del Señor. Bendita la gloria del Señor. Su propiedad no se trata de querer tener poder sobre nosotros mediante la culpa. Dios lo que quiere es extender misericordia y gracia cuando la necesitamos, porque la necesitamos, y como la necesitamos, Él le extiende. Él le extiende. Dios, Él no quiere ejercer ninguna manipulación sobre usted. Él no quiere que usted se sienta culpable por gusto. No, ese no es Dios. El ministerio de la Biblia es que te des cuenta de tu pecado y lo reconozca. El que quiere manipularte y hacerte todo el tiempo sentir culpable, ¿quién es? El enemigo, no Dios. El ministerio de la Biblia es para que tú reconozcas que eres un pecador y que necesitas a Cristo. Pero el diablo es el que quiere que tú te sientas siempre culpable. Y siempre te va a estar sacando a la luz lo que tú hacías antes. Pero usted dígale: el Señor tuvo misericordia y gracia y extendió su misericordia hacia mí, porque yo la necesitaba, y por cuanto la necesitaba, Él me la extendió. Póngase en pie. Aleluya.